Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos evitar la inyección SQL en nuestras aplicaciones que trabajan con este motor de base de datos tan popular. En primer lugar, vamos a hacer todos los preparativos. Para ello vamos a trabajar con nuestra base de datos favorita, que podemos ver aquí la estructura. Ya sabéis que está compuesta por una serie de tablas, y en este caso lo vamos a utilizar para simular el ataque típico de inyección por SQL, y también para ver cómo podemos evitarlo. Entonces, en un proyecto Soyo, esto es aplicable a cualquier tipo de proyecto, ya sea de escritorio, iOS o web, que utilice el motor de base de datos SQLite u otros motores de base de datos para los cuales también Soyo ofrece este sistema de protección, esta protección frente a ataques de inyección SQL. Entonces, bueno, en este caso lo primero que vamos a hacer es declarar una propiedad que va a colgar del objeto ventana meramente por pura comodidad. Podría ser de la aplicación o en función de cuál sea vuestro proyecto, bueno, pues en aquella clase, objeto que consideréis oportuno. En este caso, bueno, pues declaramos el tipo, que es de tipo SQLite. Y una vez que lo tenemos declarado, lo que hacemos en el evento es asignar la base de datos propiamente dicha. Para ello, bueno, pues en el open f as folder item es igual. En este caso se trata del que cuelga del escritorio. Como podemos ver, en este caso es el archivo que tengo aquí en mi escritorio, el escritorio de mi Mac, y que se llama test.sqlite. Entonces comparamos si f no es nil and f exists, then base de datos es igual a una nueva base de datos SQLite. Y asignamos el archivo. Asumimos aquí que va a funcionar, que va a poder conectarse y que no vamos a tener ningún problema. En otros proyectos, bueno, pues sería preceptivo comprobar que la llamada al connect se produce de forma correcta, no produce ningún error, y a partir de ahí ya sabemos que podemos operar tranquilamente con la base de datos y ejecutar todo tipo de operaciones admitidas sobre ella. Entonces, bueno, a continuación, como única interfaz de usuario, vamos a añadir un campo de entrada de texto. Nos sirve un text field y un botón, y no necesitaremos nada más para ver en funcionamiento este ejemplo. En este caso, bueno, vamos a poner que sea aquí. Antes vamos a cogerlo, ajustamos el tamaño de la ventana y listo. Nuestra interfaz de usuario está lista. Lo único que vamos a hacer en este caso es añadir un método. Lo único que estamos haciendo aquí, hemos añadido un evento acción, y el código del evento acción simplemente se limita a llamar el método que hemos definido previamente, pasándole la cadena correspondiente al texto que hemos introducido en el text field. El método lo que recibe es la cadena, y aquí es donde ejecutaremos la instrucción SQLite correspondiente. En este caso, bueno, la instrucción es tan sencilla como indicar que lo que queremos hacer es un insert into album, que es como se llama la tabla. Los campos son title y artist ID. Los valores correspondientes al que recibimos como parámetro en este caso. Y a continuación
vamos a incluir siempre un 0 porque nos lo exige. Como podemos ver, la tabla Artist ID siempre espera un valor, entonces bueno, por comodidad siempre vamos a incluir aquí el valor 0. Hecho esto, ejecutamos la aplicación, incluimos un nuevo valor y si actualizamos la tabla vemos que este se ha insertado correctamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Si no saneamos la entrada realizada por los usuarios en el campo de texto, pueden introducir valores que sean legítimos para el campo que nosotros esperamos o la columna que nosotros esperamos en la base de datos, como por ejemplo New Artist Album, en cuyo caso quedaría correctamente añadida, como podemos ver aquí. Pero también se podrían aprovechar de lo que se conoce como ataque o inyección SQL. En este caso vemos que la instrucción lo que espera son dos valores y nada nos impediría, al no hacer un tratamiento de la información, de cerrar aquí la coma para a continuación darle el segundo valor que espera, cerrar la instrucción y añadir a continuación otra instrucción que sería interpretada por el motor de base de datos y bastante más peligrosa, como en este caso sería drop table, y podríamos borrar, pues, por ejemplo, la tabla correspondiente a los clientes, customers. Entonces, en este caso, cuando ejecutásemos el texto introducido en el campo, veríamos en objetos que ha desaparecido la tabla de customers, puesto que al ejecutarse la instrucción se ha cerrado aquí una instrucción, hemos añadido estos caracteres que pasan a ser interpretados como parte de la instrucción a ejecutar y a continuación la siguiente instrucción SQL que se encarga precisamente de borrar esta tabla de clientes. Entonces, precisamente para evitar este tipo de problemas, bueno, lo primero que vamos a hacer es recuperar una copia con todas las columnas. Ya lo hemos realizado. Actualizamos. Volvemos a seleccionarla. Recuperamos. Ahora vemos que vuelve a aparecer la tabla. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es sustituir o reemplazar esta única línea donde no se sanea la entrada realizada por el usuario con una de las herramientas que nos proporciona el framework de Sojo, y es el de las instrucciones preprocesadas, donde se sanea automáticamente los valores que nosotros le pasemos, asegurando así que la base de datos pues no se va a ver afectada por este tipo de agujero de seguridad o problema de seguridad que supone la inyección de instrucciones SQL realizadas de forma malintencionada por parte de usuarios. Entonces, simplemente para ello utilizamos o declararíamos una nueva variable del tipo SQLite prepare statement, y en esto lo que hacemos es, partiendo de la variable o la propiedad, en este caso la base de datos, utilizar el método prepare y escribir aquí la instrucción que deseamos ejecutar sobre la base de datos. Volvería a ser en este caso insert into table, sería album, el nombre de las columnas y los valores que deseamos pasar.
Aquí es donde encontramos el primero de los cambios, y es que en vez de introducir directamente la variable o la constante que quisiéramos asignar, bueno, pues en este caso se sustituye por un marcador de posición indicado con el símbolo de interrogación. A continuación, y tal y como hacíamos en el caso simple, pues vamos a utilizar la constante 0, puesto que nos requiere la tabla introducir este dato, y con esto habríamos cerrado o creado la instrucción que deseamos ejecutar. El siguiente de los pasos que hay que hacer cuando se trabajan con las instrucciones preparadas o procesadas es indicar el tipo de dato que va a tener cada uno de estos marcadores de posición. Para ello utilizamos el bind type y utilizamos siempre el índice partiendo de 0 de izquierda a derecha en función de las interrogaciones que nos vayamos encontrando. Así, por ejemplo, esta es la primera, se correspondería con el índice 0. Si en este caso también, en vez de utilizar una constante, quisiéramos pasar una variable, pues sustituiríamos la siguiente instrucción pues también por un valor de 1, por ejemplo, y así seguiríamos. No es el caso. Aquí volvemos a utilizar la constante indicada anteriormente. Y a continuación lo que sí que tenemos que hacer es indicar el tipo. Y esto es algo que utilizamos, bueno, pues mediante las constantes. En este caso se tratará del texto, puesto que se corresponde con la columna. El siguiente paso es asociar ya directamente lo que es la variable. En este caso es s. También con el marcador de posición, empezando de izquierda a derecha por el 0 y de forma incremental. Y ya por último sería ejecutar la instrucción. Entonces hemos visto que hemos pasado de utilizar una única línea a utilizar 4 instrucciones, 4 sentencias para ejecutar este insert, pero haciéndolo eso sí ahora de forma segura. Con lo cual pues merece muy mucho la pena hacerlo de esta forma, ¿verdad? Vemos que igual que ocurría en el anterior caso, podemos introducir nuevos registros que comprobamos cuando consultamos la tabla, la actualizamos y vemos que al final ha quedado insertado el nuevo registro. Con la salvedad de que si en este caso simulamos el ataque por una inyección SQL, tal y como hacíamos anteriormente, cerrando la cadena, introduciendo el segundo valor, utilizando punto y coma como final de la instrucción y a continuación drop table customer. Vemos que en este caso nuestra tabla continúa, nuestra base de datos, la integridad de la base de datos continúa ahí, sigue firme, puesto que el uso de las instrucciones preprocesadas o preparadas a la hora de procesar las sentencias SQL que se van a ejecutar sobre la base de datos no dejarían pasar este tipo de construcciones. Sí, las que serían correctas, sí, aquellas que no modificarían de forma maliciosa a la base de datos. Tal y como podemos comprobar aquí, introducimos un nuevo registro, actualizamos y vemos ya en la parte inferior se habrá añadido un nuevo registro, es decir, los valores que sí son correctos, que sí son los esperados, se procesan de forma normal, tal y como esperamos que lo haga el motor de base de datos SQLite, y aquellos que están construidos de forma maliciosa son capturados, son saneados por la construcción de los prepare statement y no se dejan pasar y por tanto no afectarían a la base de datos. Tan sencillo como tener este tipo de precauciones para que nuestras aplicaciones sigan funcionando de forma segura y respetando así la integridad de los datos contenidos en la base de datos que estemos accediendo. Como de costumbre, espero que te haya gustado y ya sabes que puedes encontrar más contenidos en el canal de YouTube de Soyo, también en el foro, en la página de Facebook y en los canales habituales como también en Twitter. Estamos en contacto y hasta la próxima entrega.